Muy buenos días, estamos en un episodio nuevo de Hablemos de Seguridad. Hoy pues estamos acabando el desayuno de todos los viernes fin de mes por ANPAC y por ASIS, y tenemos un invitado bastante especial. Yo sé que siempre digo eso cada episodio que tenemos, pero hoy en el especial tenemos al doctor a Alberto Barrales. Doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Muy bien, Daniel, con el gusto de saludarle. Muchísimo gusto. Doctor, pues bueno, no sé si haya visto anteriormente nuestro proyecto, pero lo que manejamos básicamente es una entrevista sobre lo que se estuvo trabajando en el desayuno, lo que fue su conferencia, cómo estuvo trabajando. Y pues primero que nada lo queremos conocer, queremos ver cuál ha sido el recorrido que ha tenido, cuál ha sido la experiencia que ha manejado. Yo sé que es doctor, y pues realmente saber cómo llegó a donde está para después profundizar un poquito más en el tema. Muy bien, muchas gracias. A veces es complicado hablar de uno mismo, Claro. pero haré el esfuerzo. Tengo ya 40 años en temas de seguridad. Esto significa que soy consultor internacional especializado en los temas de gestión de seguridad ciudadana y de seguridad corporativa. Trabajé muchos años en el gobierno federal, 35. Me jubilé como comisario jefe de Guardia Nacional. Claro, no trabajé en Guardia Nacional en la transición nada más, pero mucho antes estuve en Policía Federal, lo que me permitió jubilarme como comisario jefe. Trabajé en algunas embajadas. La última fue en Colombia. Okay. Fui ministro en la Embajada de México en Colombia durante algunos años. Y eso me permitió estar también cerca de Ameripol, que es la Comunidad de Policías de América. Okay. Ahí trabajé como delegado del presidente de Ameripol y pues me dio una experiencia interesante, sobre todo en el tema del contexto hemisférico de la seguridad, en aquel momento de seguridad ciudadana, seguridad hemisférica. Y con mi jubilación tuve la oportunidad de que me invitaran a The Coca-Cola Company. Trabajé 5 años ahí, fui director senior de seguridad global para la empresa, aportando ideas para los temas de seguridad y la protección de personas, de bienes, de la imagen, la marca y la reputación, del manejo de crisis en la empresa. Y hoy, con mi salida de la empresa hace algunas semanas, me hicieron favor de invitarme como socio a una empresa hispano-mexicana. Okay. Soy socio y director general adjunto de la empresa CAD-LAN, Okay. que es una empresa que se dedica a la tecnología aplicada a la seguridad y que está viviendo tiempos de transición. Ahora, en estos días nos llamaremos FlipTem, Okay. que es un tema más de estructura y más regional para México y Latinoamérica. Entonces, en eso estamos ahora. He pasado mi vida entre el servicio público, entre empleado o asociado de una empresa multinacional como es de Coca-Cola Company y ahora como empresario. Una pregunta, y esta es una pregunta más personal antes de llegar al tema. ¿Cómo le sentó el cambio de la función pública, en este caso de la seguridad pública, a llegar a la iniciativa privada? Sé que son áreas diferentes, sé que son temas diferentes, se puede llamar así, algo más cuestiones de prevención del delito a una cuestión de iniciativa privada. ¿Cómo fue ese cambio, esa transición? ¿Cómo la sintió? Para mí no fue tan complicada. Puede ayudar el hecho de que antes de incorporarme a The Coca-Cola Company, yo trabajaba como ministro en la Embajada de México en Colombia y la función ahí era de otra forma. El objetivo de mi trabajo ahí era diferente al ser policía federal en funciones en México, como lo fui en varios estados. Y tal vez eso ayudó a que no fuera tan abrupto el cambio. Sí, hay temas que la empresa hay que sugerir, porque el tema de la seguridad para los corporativos, para las empresas, es una sugerencia, es ser empático con los que forman parte de la empresa, ser empático con el equipo de liderazgo de la empresa e inclusive con el CEO. En cambio, como autoridad, como miembro de la Policía Federal, pues es una autoridad, uno tiene que hacer valer el cumplimiento de la ley, o por lo menos en aquellos años, trabajando y tal vez imponiendo dentro del marco legal ciertas acciones. Claro. Pero sí teníamos también tareas de prevención, que es algo de lo que ahora los corporativos, las empresas, deben de atender. El tema de la prevención, el de ser resilientes, como lo comentábamos en la plática de esta mañana, con la finalidad de
de entender los problemas que tenemos enfrente, de resolverlos de la mejor forma posible, atendiendo los elementos que tengamos a la mano y sobre todo salir fortalecidos de esa crisis que podamos enfrentar. Lo más importante acá es que al final todo tiene que ver con la atención directa a lo que sucede o lo que le suceda a las personas. La persona es el principal sujeto de la seguridad, ya sea seguridad pública, ciudadana, inclusive la seguridad nacional tiene que haber tomar en cuenta a la persona, al ser humano, y las empresas hoy día deben tomar en cuenta desde luego al ser humano, a la persona, para protegerla. Claro, y bueno, esta es una premisa bastante interesante antes de tocar el tema de lo que estuvimos trabajando, el cómo la función pública, cómo las empresas, al ser entes o al ser instituciones, la cual protegen, una protege activos y la otra protege a la sociedad, van de la mano hasta cierto punto. Entonces, llegando un poquito más al tema en específico, usted mencionó un tema el cual era la diferencia entre la resiliencia y la resistencia. Se entiende que la resiliencia es un tema, bueno, yo me ha tocado verlo muy nuevo, muy comúnmente, que la utilizan para poder adaptarse a los problemas, que es como la descripción del poderse adaptar de una manera efectiva o de una manera buena hacia alguna amenaza o algún inconveniente. ¿Cómo lo podemos adaptar o cómo lo podemos describir en el tema de la seguridad? Bien, en el tema de la seguridad, los aspectos de resistencia y resiliencia son enfoques complementarios. Claro. En principio deben de ser complementarios, sobre todo para garantizar la seguridad ciudadana, pero también para garantizar la seguridad corporativa, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la continuidad del negocio. Claro. Entonces, bajo ese esquema y cuando tenemos un entorno complejo como el que ahora estamos enfrentando, un entorno de complejidad multidimensional, porque son muchos los factores que están interconectados y que afectan en la seguridad de las personas, que afectan en la seguridad de las empresas, pero que al hablar de las empresas, evidentemente estamos también hablando de la seguridad de las personas, Claro. del comportamiento que debe tener una persona al interior de la empresa. En este esquema y bajo el contexto de lo que estoy diciendo, la resistencia es enfrentar el problema en forma directa, ¿sí? Es una reacción al problema que tenemos enfrente y esto, pues en ocasiones, sobre todo cuando la autoridad resiste a los embates de la criminalidad organizada, pues se generan espacios de violencia y se generan espacios también de fragilidad institucional. Tal vez cuando una empresa resiste los embates de la incidencia delictiva, no haya una fragilidad institucional, pero sí va a haber algún ciclo de violencia entre esa instancia corporativa y la delincuencia. Claro. ¿Sí? En caso contrario, la resiliencia debe entenderse como una capacidad organizacional, lo comentábamos en la mañana, una capacidad organizacional para poder adaptarnos y fortalecernos ante las crisis. Aquí el tema es que no es solamente enfrentar al problema por sí, sino entender bajo qué esquemas se ha generado el conflicto, el problema, cuáles son las capacidades que tenemos para enfrentar al problema y cómo salimos fortalecidos del problema para no enfrentar un problema similar con posterioridad. Ese es el quid, esa es la esencia de la resiliencia, salir fortalecidos de la crisis, enfrentar mejor la vida cotidiana a partir de lo que hicimos en el pasado para poder salir airosos frente a un problema. Es como aplicar la frase de Nietzsche diciendo lo que no me mata me hace más fuerte. Sí, ese es un tema resiliente. Evidentemente, el no morir nos da la oportunidad de enfrentar las cosas en varias ocasiones. Aquí el tema es que como entes racionales, lo más importante es no caer en los mismos problemas. Claro. ¿Sí? Sobre todo cuando ya los hemos vivido. Y el tema de la resiliencia implica entender los problemas, enfrentarlos, pero evitar caer en ellos posteriormente. Y es importante, o sea, realmente, de una manera más psicológica, se entiende que el ser humano es de las pocas personas que no siempre aprende de sus errores. Y más cuando ya tienes una barrera ideológica en el cual es que las cosas se hacen así, o así me lo enseñaron, y aún y de que trabajando de la misma manera sabes que no vas a tener resultados diferentes,
es cómo llegar con la gente operativa y decirle, oye, hay que cambiar esta estructura para poder obtener resultados diferentes. Es que ese también es un tema de resiliencia, el saber adaptarse a las circunstancias con base en la experiencia propia. Hoy día está demostrado que lo que aprendemos en algún momento determinado lo tenemos que desaprender para enfrentar otra circunstancia más adelante. Entonces, estamos en un proceso de aprender, desaprender, volver a aprender para enfrentar las circunstancias. Y eso sucede en la vida cotidiana. No todo lo que aprendemos en la universidad, en el colegio en general, lo vamos a aplicar en la vida cotidiana. Son las bases para entender lo que pasa afuera, pero nos dan elementos suficientes para adaptarnos. Hoy día lo que tenemos que hacer como ciudadanía es entender lo que está pasando con información válida, con información completa, adecuada y que nos permita enfrentar los problemas. Por ejemplo, ahorita que en la actualidad la información fluye de una manera tan rápida, las noticias se esparcen de una manera tan rápida y eso hasta cierto punto es benéfico y a cierto punto es contradictorio porque puede existir muchos fake news, puede existir muchas noticias que solamente es para generar morbo o más que todo le llaman clickbaits, o sea que abres la noticia y te das cuenta que no dice nada de lo que decía el tema. ¿Cómo poder manejar o cómo poder educar, no me gusta usar esa palabra, pero cómo poder enseñar a las personas detonantes o a las personas que necesitan conocer y poder cribar esa información, cómo poderles decir, oye, bueno, vas a buscar de estas maneras o tienes que tener este criterio, porque al fin y al cabo es, la palabra mágica se vuelve criterio, cómo poder enseñarle a alguien el criterio de búsqueda necesario. El tema es delicado. Estamos en una infodemia que se fortaleció, sobre todo con el tema pandémico que enfrentamos hace algunos años. Pero sí, es cierto, es tanta la información que se tiene que no tenemos en ocasiones la capacidad para poder dilucidar cuál es la válida y cuál es la información falsa. Pero entonces tendremos que saber contrastar. Todavía hoy día existen personas muy serias en la información que estimo son los que tendremos que seguir, pero tampoco creerles, porque a veces también se han equivocado. Entonces la idea es tener algunos referentes específicos para contrastar la información y tener una buena memoria, sobre todo porque hoy día nuestra memoria nos falla y encontramos inclusive notas que pueden ser hasta trágicas, que las damos como ciertas hoy que pasaron hace 2 años. Eso es parte de la infodemia. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es contrastar, tener algunos lineamientos, algunas estrellas ahí en el horizonte que tengamos que seguir, que son informadores valiosos, serios, ¿no? Y que nos permita contrastar con otros ese tema. Sobre todo también con el tema extranjero, porque esas informaciones que vienen del extranjero, en ocasiones, sobre todo ahora, son mucho más completas cuando hablan de México que cuando son noticias o informadores que trabajan desde el país. Y hablando un poco más de bueno, en este caso de la información y de poder contrastar eso mismo, hace un tema y medio antes tocó lo que es la continuidad del negocio. Es algo que realmente nosotros como empresa, bueno, le cuento un poquito más de nosotros somos una empresa de consultoría en seguridad, se llama Arcesa Security, y básicamente nos dedicamos a la continuidad del negocio, se puede llamar así. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es evitar que a las empresas las roben o pierdan su continuidad de negocio porque hoy me pararon la línea, porque hicieron alguna amenaza contra mi imagen, contra mi marca. Con el panorama actual que tenemos de seguridad en zonas que están en el top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿cómo poder establecer planes de trabajo, cómo poder establecer protocolos efectivos para poder tener una buena continuidad de negocio? Hay que entender el entorno en el cual nos estamos moviendo, es importante. Hablábamos de la evaluación de riesgos, ¿recuerda? Sí. Y en la evaluación de riesgos debemos de tener conciencia de situación, saber dónde estamos. No es lo mismo trabajar en un estado como Guanajuato hoy día que trabajar en San Luis, ¿sí? O trabajar en Guerrero o tener empresas en Veracruz. El tema es que hay que entender cuál es la situación que estamos enfrentando en cada lugar, en cada momento. Son condiciones de tiempo, modo y lugar. Son circunstancias que en una evaluación de riesgos debemos de tomar en consideración. Esto nos permitirá entonces entender primero cuál es el hambre de riesgo que tiene la empresa. Si quiere arriesgar mucho
ese apetito de riesgo, si es amplio o si es reducido, si quiere arriesgar mucho, si quiere arriesgar poco, porque hay muchas que dicen, bueno, ok, yo entiendo el contexto de cierto lugar, hay violencia, pero quiero estar ahí, quiero brindar un servicio. Pero entonces tiene que blindarse y debe de entender bajo qué momentos y bajo qué circunstancias se tiene que mover. Pero debe atender a las personas, Ok. debe atender y entender a las personas. Primero, ¿quién querría trabajar en un lugar donde hay violencia? Una empresa de seguridad que Una vende. empresa, sí, pero entonces ese elemento de seguridad debe estar consciente de lo que va a enfrentar, Claro. ¿sí? Además, no solamente es un tema del lugar en sí, per se, sino también entender cómo se da la violencia al interior de una empresa, porque al interior de la empresa también hay violencia. Los lugares de trabajo seguros y libres de violencia son muchos en México y es algo que también no se está entendiendo y que rompe o que puede vulnerar el tema de la continuidad del negocio. Al final, las empresas, lo decía yo hace un momento, deben de centrarse en las personas, entender qué es lo que se quiere, entender cómo tenemos que enfrentar los problemas a partir de lo que estamos viviendo. Y después pasar a lo demás, ¿no? Saber cuáles son los elementos materiales que se requieren, qué tipos son cuestiones materiales de equipos de cámara, qué tipo de software inteligente se va a aplicar, eh, revisar el contexto exterior de una empresa. No sé si se enteró, pero en una entidad de la República, si no mal recuerdo fue en Guanajuato, en las líneas de Comisión Federal se encontraron 1.500 cámaras colocadas por la delincuencia organizada. Entonces, nos hemos dado, estamos aceptando que hay cámaras siempre, inclusive afuera de nuestra casa, y damos por hecho de que es la autoridad o de que es la empresa que ha llegado y que es nuestra vecina, pero nunca confirmamos de quién son las cámaras. De hecho, aquí en este cerro en el que estamos, en este caso, bueno, sí, el de aquí atrás, está, comparte el Cerro de la Independencia, que es una, no sé si sea de Monterrey, pero la Independencia es una de las colonias problemáticas, más o menos. Entonces, dentro de eso, la gente que coordina la colonia, que digamos que no es gente de una actividad económica legal, ellos mismos tienen su circuito cerrado de televisión a lo largo de la colonia para ver quién sube, quién entra, quién baja. Claro. Entonces sí es algo que se está dando. Ellos mismos tienen su inteligencia y es necesario también para seguridad pública trabajar su contrainteligencia para lo mismo. Sí, antes los halcones eran personas, ahora son cámaras. Es tecnología aplicada en este contexto, la tecnología debe aplicarse también en los esquemas de seguridad Claro. de las empresas o inclusive de las instituciones de gobierno, de las autoridades. Y ahorita que mencioné ese tema, realmente me da mucha curiosidad, digo, por el tiempo que tiene trabajando en seguridad, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su visión para un 2030 o un 2030 en México como tal? Digo, ¿va a ser acabando este sexenio que va empezando? O sea, al final de este sexenio, ¿cuál es el pronóstico que tiene en cuestión de seguridad? Vaya, es una pregunta complicada y puede llegar a ser hasta incómoda. Eh, Mire, hay esquemas de inteligencia o análisis de inteligencia que han establecido que el México de los próximos 6 años seguirá siendo un México violento, un México en donde pueden crearse otros 9 grupos delictivos, en donde pueda haber problemas en las fronteras interestatales, como lo comentábamos, en donde la criminalidad va a seguir teniendo una gran participación de la vida social, para mal desde luego, los homicidios incrementándose, los secuestros que pueden tener un repunte. Es decir, estamos frente a un horizonte que no es nada halagüeño, sobre todo porque las autoridades que están encargadas de esto, por lo menos hasta ahora, no han cumplido con su función, que es la de proteger a la ciudadanía. Claro. Y bueno, esto hasta cierto punto nos trae formas de poder implementar nuevas áreas de seguridad. Entendemos y acabamos de regresar de la convención GSX de Triasis y es una visión que nos da que hacia dónde va la seguridad en cuestión de hardware y en cuestión de investigaciones y todo va apuntando hacia el uso de tecnologías como inteligencia artificial para poder obtener métricos o para poder obtener analíticos, básicamente era la palabra que estaba buscando, para cuestiones preventivas. Pero hay una contraste que yo hacía a comparación de lo que está en la CIS internacional o lo que decía la Expo. Ellos trabajan mucho en prevención. El problema es que aquí la prevención debe de ser básica en México,
pero también necesitamos trabajar a base de reacción y ese es el problema, porque tienes el problema que te está quemando la casa, pero también no te da tiempo de prevenir que no se te queme la casa. Entonces es poder conocer el cómo saber que la implementación de una prevención es efectiva para una empresa y no nada más empezar a apagar fuegos. Ahí está el elemento fundamental, es el equilibrio entre resiliencia y resistencia. Todavía, por lo menos de aquí a que termine esta década, la resistencia jugará un papel importante, pero entonces debemos tener la suficiente capacidad para buscar ese equilibrio entre uno y otro esquema. Sobre todo en temas de ciberataques, por ejemplo. ¿Sí? Hay que buscar también un tema de reacción, pero de prevención. El tema en general, el tema de la seguridad duradera para la región, incluyendo nuestro país, implica buscar, entender, ¿sí? Saber cuáles son las causas subyacentes de la inseguridad, enfrentarlas, resolverlas y sobre todo entender que el tema de la inseguridad que vive el país y la región, no todas, porque ahora resulta, por ejemplo, y es muy plaudible, que El Salvador es un país seguro cuando era un país de los más inseguros del planeta. El tema aquí es buscar precisamente que esos elementos que inciden en la crisis de seguridad sean atendidos. Pobreza es uno, la exclusión social es otro, eso es grave, pero el tema es que hay que lograr ese equilibrio, un equilibrio que permita mantener la estabilidad social o la estabilidad al interior de una empresa inclusive, sobre todo para que podamos enfrentar otras condiciones a partir de la tercera década de este siglo. Y lo mencioné ahorita muy importante, la cuestión de la ciberseguridad. Hay una brecha que yo lo veo, y lo veo en un círculo muy cercano, una brecha generacional entre cuestiones cibernéticas, en cuestiones digitales, contra cuestiones análogas. ¿A qué me refiero? Ejemplos, personas que no han tenido como que ese uso constante con celulares, con tarjetas, con pagos de tarjetas virtuales, tienen ya un miedo predispuesto hacia, oye, no me gusta pagar con tarjeta, no me gusta bancarizarme de esa manera. Eso a la vez hacen que caigan más rápido en estafas cibernéticas, porque es la brecha en la que me estoy haciendo cibernético, pero está la persona de pícale aquí para que obtengas una cámara que cuesta 60,000 pesos, la tengas en 10,000 pesos. Entonces es una gran estafa. O hace la semana pasada me marcaron a mí de Amazon y me dicen, oye, te voy a entregar un paquete, nada más necesito que me pases el código que te dio por WhatsApp. Lo abro y nada más leo WhatsApp, código de 6 dígitos. Le dije, no, pues es una estafa, aparte yo no había pedido nada. Son ese tipo de cosas que aplican mucho ingeniería social para poder obtener lo que quieren. Entonces, ese tipo de cosas, siento que esa brecha generacional y regresamos al tema, esa resistencia al cambio afecta mucho para que podamos ser muy vulnerables en cuestiones de ciberataques. Sí, pero entiendo el tema. La cuestión acá es que todos tenemos la responsabilidad de aprender. Claro. Es un tema de cultura de la prevención, cultura de la seguridad. La idea aquí es que las personas que están siendo resistentes al cambio, porque siempre hay ese tipo de cosas, entiendan y que les ayudemos y que les expliquemos, porque muy poca gente nos tomamos el tiempo para explicarle, inclusive a una persona mayor de edad, que la tecnología está para ayudarnos, que hay que cuidarnos evidentemente, pero que la tecnología está para ayudarnos. Comentábamos también en la mañana que en este mundo cibernético solamente tenemos dos grandes grupos sociales: los que han sufrido ataques cibernéticos y los que no lo saben. Entonces, bajo ese esquema, es importante educarse en el tema de las nuevas tecnologías. Usted comentaba hace un momento sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha existido en las últimas décadas. Claro que antes se buscaba que alguien fuera experto en algo, ¿no? Hoy día cualquier persona tiene acceso a la inteligencia artificial. Y eso abre un gran panorama para todos, para lo bueno y para lo malo. Y entonces lo que tenemos que hacer es generar una cultura de prevención desde la familia, ¿sí?, hasta las empresas, hasta las autoridades, que permitan que la sociedad pueda tener un equilibrio mucho más llevadero y evidentemente esta seguridad sea duradera.
Y es creo que lo que todos buscamos aquí en esta reunión, o lo que buscamos en esta asociación, que es platicar de seguridad. O sea, es algo que nos apasiona a todos, es algo que trabajamos, que comemos de esto, que es ha sido nuestro modelo de negocio por bastante tiempo. Entonces, es expandir, y creo que uno de los formatos o una de las ideas principales de este proyecto, de este formato, es hacer llegar que la seguridad no es el típico guardia, no es el policía que está en una esquina como prevención del delito, sino la seguridad somos todos. Y suena muy cliché, pero realmente todos vendemos seguridad, todos trabajamos en seguridad, todos debemos hacer seguridad, aun y que no sea tu área de estudio o no sea tu expertise. Entonces, realmente me gusta mucho la información que nos ha estado brindando. Ha sido un tema muy, muy alentador para ver cómo estamos, cómo es una radiografía actualmente de cómo está el país en cuestión de seguridad, y adicionalmente a la experiencia que tiene tanto como en seguridad pública, como en seguridad internacional, como en seguridad privada. Realmente nos ha ayudado y nos ha abierto un panorama diferente. ¿Hay alguna conclusión que quieras cerrar con nosotros para poder pues dejarles un mensaje o alguna tarea a nuestra audiencia para que revisen? Pues es un comentario. Y también lo hicimos al cerrar la plática del día de hoy. Necesitamos generar una cultura de la seguridad, todos y todas. La idea es que todos tengamos que cuidarnos, entendiendo cuál es la situación que estamos enfrentando. Hoy día tenemos que ser pues empáticos. Así como comentaba yo hace un momento al iniciar la plática, que la seguridad corporativa o los temas de seguridad corporativa no se imponen, sino deben de concientizarse, deben de tomar en cuenta las necesidades propias de la empresa, ser empáticos con los integrantes de la misma. Es lo mismo en el tema de la cultura de la seguridad. Quien genera las pláticas, los acercamientos, que inclusive hay varios ejemplos en las redes, es el hecho de aportar elementos de valor que permitan que la ciudadanía se empiece a cuidar, se cuide en todo momento. Al momento de hablar, de hacer una llamada, al momento de que alguien nos pida información y saber con quién estamos hablando y no dar información personal bajo ninguna circunstancia. El hecho de poder caminar seguro por algunos tramos de la ciudad, los horarios, saber cuándo hacerlo, cuándo no, porque al final del día el tema de la inseguridad tiene que ver con la observación que generan los grupos delictivos para poder impactar en la sociedad. Ellos nos observan todo el tiempo. Ellos saben cómo actuar porque nos tienen perfectamente bien estudiados. Ellos saben cómo caminamos, ellos saben cuando no somos del lugar porque nos observan. Y nosotros, el común denominador de la gente, hemos perdido esa capacidad de observación porque el teléfono celular nos quita mucha atención. Claro. Entonces, la idea acá es que nos ayudemos entre todos, que entre nosotros podamos aportar elementos de valor en los temas de seguridad. Tal vez, ¿por qué no?, volver al tema del famoso vecino vigilante. Hace muchos años lo trajo a México este Club Rotario. ¿Por qué no retomarlo bajo las circunstancias actuales? Entender que tenemos que poder, que decir dónde estamos a nuestros familiares, que si vamos a dejar el teléfono apagado, digamos, oye, voy a estar fuera de comunicación 2 horas, porque además voy a volar, porque en esos momentos, cuando podemos recibir una llamada que nos puede cambiar la vida. Entonces, es un tema solamente de comunicación entre nosotros, de aportar ideas para la seguridad y sobre todo que, como usted bien lo dice, la seguridad hoy día en México es un tema de responsabilidad de todos. Claro. Y bueno, agradeciendo mucho el tiempo que nos dedicó. Yo sé que tiene ahorita la agenda contada y realmente valoramos mucho que nos haya regalado un tiempo para hablar con nosotros adicional a la plática que dio en Asís. ¿Algún lugar donde lo puedan seguir? No sé si tiene alguna red social, tiene algún proyecto, alguna conferencia nueva que vaya a dar, para que la misma gente que nos sigue o que esa audiencia de nosotros lo pueda seguir o lo pueda ver en algún otro contenido. No manejo redes sociales. Okay. Realmente me he dedicado más en los últimos años, bueno, como empleado de Coca-Cola Company, los 5 años que estuve ahí, había ciertas cuestiones que no podía yo estar divulgando, entonces me cerré mucho al tema de las redes sociales. Hoy que ya tengo otro esquema, es probable que me dedique yo ya al tema de las redes sociales, pero si ustedes cliquean Catlan de México, ahí me encuentran. Excelente, y como quiera va a estar aquí el banner con la información. Y adicionalmente, doctor, si en algún momento quiere incursionar
en un ámbito de mercadotecnia o de redes sociales, pues estamos para ayudarle. Cualquier Muchas cosa gracias. le podemos ayudar con su posicionamiento de imagen. Será un placer, sobre Sí. todo tener el soporte de gente joven como usted, que además es bastante propositiva. Le felicito. Muchísimas gracias, doctor. Y pues sin más por el momento, agradecemos a la audiencia haberse tomado este tiempo para escucharnos y nuevamente agradecemos su presencia, doctor. Pues nada más, agradecemos mucho que haya estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Igualmente. Gracias por escucharme. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Síganos en otro episodio.